Gracias, Iván. Buenas noches. Hoy vamos a estar hablando de amenazas de 1.8 millones de dólares y también de los cambios constitucionales. Bienvenidos a Hablando de Frente. Miren, hoy venía a hablar básicamente de los 1.8 millones de dólares y de paso de los cambios constitucionales. Pero al llegar aquí al canal me entero que habíamos recibido un mensaje de una fiscal. Y yo me voy a reservar solamente el nombre porque no he podido hablar con la persona que supuestamente recibió el mensaje, sino que lo tengo por tercera persona. Pero yo sí quiero dejarle claro a esa fiscal que supuestamente se molestó porque yo mencioné en una entrevista el nombre de su hija. Lo primero que quiero decirle es que yo no ofendí jamás a su hija ni jamás lo haría. Nunca acostumbro a meterme con los familiares de lo que son las personas que tienen conflicto conmigo o contraparte conmigo. Lo que sí dije fue mostrar que a través de esa persona existía un vínculo a la Procuradora General de la Nación. Ahora, debo decirle, esto que hago en una entrevista, y esto es muy importante que lo sepa esta fiscal, yo me hago responsable aquí en este programa y en cualquier entrevista de cada una de mis palabras. Aquí cuando se presenta el programa hay un cintillo que está de hecho por una relación contractual nuestra con el canal, en la cual la responsabilidad de todo lo que yo diga aquí me corresponde de manera única y exclusiva a mi persona. A Alfredo Eduardo Vallarino Alemán Arjona Arosemena Chiari. Entonces tiene que tener de manera muy clara que cualquier tema que ella quiera debatir no esté mandando mensajeros, no esté amenazando a directivos, no esté tratando de que directivos me digan a mí qué voy a hacer o qué no voy a hacer, porque tenga lo primero claro. A mí en este programa nadie me dice lo que yo tengo que decir y nadie me dice qué no debo decir. El día que a mí me digan qué tengo que decir o qué no tengo que decir en mi programa, ese es el día que sale la pantalla esta vacía y usted me verá haciendo exactamente lo mismo en cualquier otro canal o en YouTube o en Twitter o en Facebook o en Instagram o en todas las anteriores, Snapchat, donde sea, o en la calle con un megáfono. Pero téngalo por seguro que si yo creo en algo es en la libertad de expresión. Yo tengo que decirle adicional a eso que yo tengo una anécdota, y es una anécdota que es muy importante, con la persona que recién dejó la presidencia de la República. A mí me unía alguna especie de vínculo indirecto familiar. Y yo durante algún tiempo traté de evitar hacer comentarios de esa persona por cerca de 2 años. Traté de hacer comentarios de esa persona por creer que debo respetar un poco en la parte pública el vínculo familiar. El error más grave que cometió esa persona fue precisamente mandarme un mensaje a mí que yo entendí amenazante. Ese día, desde ese día, se la monté a él. Y yo le quiero decir a esa fiscal que tenga muy claro que si yo no le tengo miedo al presidente de la República y a todo el Consejo de Seguridad, mucho menos le tengo miedo a una fiscal. Y sepa también que aquí los únicos que han traído este debate público han sido precisamente ellos, porque yo estoy acostumbrado, como lo hice por años, a debatir y a ganar mis casos en los tribunales. Y aquí el único ministerio público que en los últimos años se dedicó a hacer todos los casos vía YouTube y vía los titulares en los periódicos y en los noticieros, es el Ministerio Público actual. Y eso generó que quisieran hacer culpables a nuestros representados ante la prensa, ante la televisión nacional. Y generó una obligación de nosotros, al estar ellos lastimando el honor de cada uno de nuestros representados, a forzarnos a nosotros a hacer una defensa también de carácter mediático, que debo decir es la única excepción que la ley 9 de 1984, que es la ley de los abogados,
permite que los abogados salgan en defensa de sus representados es cuando la contraparte los está atacando mediáticamente. Entonces, yo sí le quiero decir a los fiscales de la Caja de Ahorro, porque yo fui muy claro, si ellos anunciaban esa casación, y esto era un aviso, porque es que yo tengo el mismo derecho que ellos tienen de recurrir y de estar haciendo su bulla mediática, yo tengo también la capacidad de estar haciendo, y si ellos sustentan esa casación, yo tengo todo el derecho, como lo tienen las 22 personas ahí, que durante todos los días que se dé esa casación, si son 180 días, serán 180 días, de que el país conozca quiénes fueron esos fiscales y por qué hicieron eso. Porque ya han perdido en 2 instancias de manera clara, ya la Caja de Ahorro les ha dicho, no hay delito, no deben proceder con eso, no debieron hacer una investigación, mantienen un caso de blanqueo aparte en el que todavía tienen detenido a West Valdez en este mismo caso, y pese a eso se atreven a hacer anuncios de casación. Yo respeto eso, eso es un derecho que tiene la Fiscalía, de seguirse equivocando. Yo eso lo tengo que respetar. Pero eso no me quita a mí el derecho que yo tengo de recordarle aquí, si se da esa sustentación, a todos los panameños, todos los días, que cuando el Estado tenga una contrademanda, porque esa casación sea inadmitida y no les genere el fruto que ellos dicen que va a generar, que sepan que hay una responsabilidad para el Estado, causado por esos 2 fiscales, y que todos los días que estuve aquí y en cualquier otra entrevista y en los diarios donde escribo, que sepan que esos 2 fiscales causaron ese problema al Estado a sabiendas, porque se lo estuve diciendo, hoy es día 29 de agosto del año 2018 y se lo estoy diciendo a los 2. Entonces, ese es mi derecho. Y quiero que sepan también que yo, al igual que lo dije con mi representada Zulay la semana pasada, miren, tras que el niño es llorón y me pellizcan, ahí sí que me van a encontrar a mí hablando todos los días de la persona. Y me he tomado el trabajo, porque además de haber sido seleccionado ahora reciente como comisionado para defender la profesión de abogado, ténganlo por seguro que voy a defender las posibilidades que tenemos los abogados de estar defendiendo nuestras causas donde sea. Y también he hecho comunicación con la Sociedad Interamericana de Prensa, con otros medios de comunicación, con el Colegio Nacional de Abogados, con las asociaciones a las que pertenezco, para que ya ponerlos en sobreaviso de la supuesta amenaza que tuvimos el día de hoy, que fue más bien dirigida a los directivos, según entiendo, y que tengan claro que a este que está aquí no lo van a asustar. Voy a hablar del supuesto pago de 1.8 millones de dólares y que han habido irresponsables querellantes que han querido aseverar que a través de un magistrado, insinuando el magistrado Ayub Prado, que a través de él se habría negociado un pago de 1.8 millones de dólares para supuestamente obtener un fallo. Diciendo cosas tan irresponsables como a mí me lo dijo una embajadora o un embajador que no identifican, ¿verdad? Y lo dijo en presencia de otros embajadores sin decir quién lo dijo, ni a santo de qué lo dijo, ni supuestamente cuáles eran menos las pruebas para decirlo, porque es absolutamente falso. Pero yo quiero decirles, si alguno de esos querellantes tuviera una sola evidencia de que aquí no se pagó 1.8, de que se pagó $1, aquí hace rato estuvieran haciendo la querella, que es lo que deben hacer si ellos supuestamente tienen alguna idea de que se pagó $1, pues deberían estar poniendo la denuncia correspondiente y no salir como niñas lavanderas, como billeteras con boca de lavandera, andar diciendo en televisión que es que lo que pasa es que ellos se enteraron, que a lo mejor, que quién sabe, han oído que se dio 1.8 millones de dólares, porque es absolutamente falso. Tan absurdo es esto, que si supuestamente el magistrado Ayub Prado hubiese querido ayudar a Ricardo Martinelli, pues yo tengo que recordar que hace menos de quizás 3 meses, nosotros estuvimos en una audiencia de habeas corpus, en donde la presidió el magistrado Ayub Prado. Y el magistrado Ayub Prado
votó en contra de la salida de Ricardo Martinelli. Así nos quería ayudar a nosotros Ayub Prado, pero hoy día cuando no les conviene el fallo, porque cuando Ayub Prado hizo eso, entonces Ayub Prado y los otros magistrados eran lo máximo. Apenas no les conviene un fallo, entonces empiezan a decir que es que aquí compraron a los jueces. Déjenme decirle, aquí no compraron a los jueces y ellos jamás tendrán una prueba para decir que compraron a los jueces. Yo sí tengo pruebas de que aquí se compraron a los testigos y con plata del Estado. Yo tengo pruebas y demostradas en juicio, admitidas por el propio testigo, de que él era un testigo que cobraba $750 y pasó a ganar $8,400. Cuando ustedes hacen la matemática, esos son cerca de $500,000 que se le pagó a ese testigo. De eso yo sí tengo pruebas. Yo tengo pruebas que a ese testigo protegido que fue allá y dijo, sí, yo lo hice, yo fui el que supuestamente pinché esto en mi correo, lo único que tuvo de protegido ese testigo es que en efecto el Ministerio Público lo protegió. Y los jueces dijeron, qué ilógico tener una persona que delante tuyo te está diciendo, sí, yo pinché. Yo escuché que la información llegaba allá donde Ricardo Martinelli, no me consta, porque él dijo claramente, eso no me consta, jamás lo vi, nunca lo pude confirmar tal cosa, pero él te está diciendo a ti que él lo hizo, que él fue, que ese era su correo. Y los jueces se preguntan, y lo dijeron en el fallo, ¿por qué los querellantes y por qué los fiscales no iban en contra de ese señor? Eso era lo único que tenía de testigo protegido. Hablaron de un testigo intimidado, porque es que hubo una miembro del Consejo de Seguridad que dijo, yo lo vi y él me dijo a mí, Betsaida, me están intimidando, me tienen ahora mismo presionado. En el cruce muy corto de palabras. Adicional a eso, otro miembro del Consejo de Seguridad, Julio Palacio, detalla cómo lo tenían a él, el jefe del SPI, lo tenía agarrado y retenido aparte en un carro. O sea, estas fueron declaraciones que salieron de los testigos de la propia fiscalía. Les quiero decir, aquí han habido unas declaraciones sumamente irresponsables de personas que dicen, ay, este caso ya se había debatido en la Corte Suprema de Justicia, este caso ya se había debatido ante los jueces de Estados Unidos, este caso ya se había debatido ante otro juez del caso de Gustavo Pérez y Alejandro Garús. Lo que aquí no le han dicho es que en ninguno de esos lados se practicaron esas pruebas, porque yo quisiera ver si al juez americano le decían a ese testigo le pagaron $500,000, si a ese testigo lo intimidaron, si a ese testigo le perdonaron cargos, si ese testigo que está aquí decía que era su computadora y después dice que era la computadora de Rolando López, si aquí vino evidencia con sellos rotos y con evidencia que fue manipulada. Yo quisiera ver si aquí ese testigo le dicen al juez, hace 4 años, en 3 declaraciones, jamás mencionó a Ricardo Martinelli. Y ahora mismo ese testigo dice que tampoco sabe de Ricardo Martinelli, pero que lo oyó. Entonces, yo quisiera saber que un juez norteamericano, los fiscales le lleven y le digan, sí, señor juez, nosotros tenemos este testigo que el Estado le pagó con plata suya, con plata de peculado, le pagó $500,000. Quedan esos fiscales expresos. Ni siquiera es que el caso se cae. Entonces aquí, mientras estuvimos en las audiencias ante los jueces americanos, mientras estuvimos en las audiencias con la Corte Suprema de Justicia y tampoco en las audiencias de Alejandro Garús y de Gustavo Pérez, nunca salió esa información. Tampoco salió un perito diciendo a mí me quitaban la evidencia. Esa evidencia no está como yo la dejé, fue manipulada. Tampoco salieron los peritos de Contraloría diciendo Ricardo Martinelli no está ni siquiera mencionado en la cuestión de Contraloría, en el peritaje de Contraloría, porque si eso se lo hubieran dicho al juez norteamericano y si eso se lo hubieran dicho a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y también a los jueces donde Gustavo Pérez y donde Alejandro Garús, pues las decisiones quizás hubieran sido distintas. Y si aquí buscan el video en donde yo hice la audiencia de medida cautelar que le negaron a Ricardo Martinelli, van a ver que yo decía que aquí tenían que abrir el debate sobre cuáles eran las pruebas que tenían contra Ricardo Martinelli. Entonces,
Yo creo que aquí hay que ser un poquito más serio y tienen que aprender a perder. Cuando una decisión les convino a lo largo de la Corte Suprema de Justicia, cada vez que le daban las medidas, aquí decían los jueces son lo máximo. Por fin hubo justicia, decían ciertos medios. Apenas les tocó decisiones adversas y les tocan los diferentes juzgados las decisiones adversas que están teniendo en todos los diferentes casos. Entonces ahora empiezan a decir que es que la justicia estaba comprada. Aquí lo único que estuvo comprado fue un testigo protegido. Y ese testigo protegido, quien lo mandó a poner la denuncia, se llama Juan Carlos Varela. A la vuelta vamos a hablar de los cambios constitucionales. Miren, estuve en la Comisión de Gobierno conociendo lo que eran las propuestas para cambios constitucionales. Y yo debo decir que esto tiene una importancia de mayor jerarquía, porque ese es el centro sobre el cual se rigen el resto de las leyes del país. Además, es el centro de la relación del Estado con cada uno de los ciudadanos y el comportamiento de los funcionarios públicos. Entonces, yo no pido que lo que yo propongo sea tomado de una vez de manera inmediata. Lo único que yo sí le pedí a los comisionados de gobierno, de la Comisión de Gobierno, es que escuchen y que nos permitan que todo el mundo escuche las diferentes propuestas porque tienen una razón de ser. Y por lo menos en ciertos temas muy específicos, a veces tendremos un criterio técnico que ayudará a otras personas a tomar decisiones basados en algunas experiencias muy particulares. Por ejemplo, en la Constitución se quiere regular cuántos mandatos se le debe dar a un diputado. Y entonces hay gente que dice no a la reelección. Y no a la reelección porque eso obviamente quizás es un canto que a muchos les gustaría. De manera popular sería un acto de popularidad, pudiera ser ninguno de los diputados que se reelijan. Pero eso puede ser peligroso para la democracia. Por ejemplo, permitir una reelección quizás sea uno de los métodos que por lo menos desde mi óptica sería viable ver. ¿Por qué? Porque si hacemos cero reelección, cada mandato vamos a estar teniendo a diputados que todos van a ser unos neófitos en la materia. Van a ser nuevos y ninguno va a conocer el funcionamiento real de la Asamblea Nacional. Todos van a ser absolutamente nuevos. Y eso yo no creo que va a ser bueno para la productividad. En cambio, si se hace una reelección, en la siguiente habrá una parte que no fue reelecta, de hecho en esta ocasión fueron cerca de 50 nuevos diputados, pero quedan una parte de diputados que saben cómo es el manejo de las comisiones y pueden de alguna manera ayudar a orientar a los otros diputados. Fíjense, cómo se escoge un magistrado es importante y nosotros tenemos que ver si nosotros queremos mantener que esa designación la tenga solo el presidente de la Corte o si hacemos algo como lo que hace en el Tribunal Electoral de que la Asamblea designa uno, la Corte designa otro, el presidente designa otro y que eso a su vez tenga que pasar por una especie de comisión de justicia, que tengan que pasar por el escrutinio público y todo esto y que además tengan que ser ratificados por una mayoría un poco más significativa en la Asamblea Nacional, es decir, por ejemplo, 2/3, para garantizar que esa persona tiene una legitimidad. Ahora eso es solo cómo se escoge. Pero nosotros tenemos que saber a quién queremos que se escoja. Porque es que nosotros no podemos tener por estándar para un magistrado de la Corte Suprema de Justicia y que el requisito sea haber sido abogado 10 años, tener 35 años y no haber recibido una condena de carácter judicial. O sea, si nosotros limitamos eso a ese estándar para un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, ¿qué vamos a pedir para un juez municipal?
nosotros tenemos que pedir para esa persona, obviamente, que tenga un alto estándar en materia ética, de valores, honradez, etcétera. Pero también esa persona tiene que tener una templanza, tiene que tener un carácter, porque esa persona va a ser sometida a decisiones difíciles. Y esas decisiones difíciles requieren tener carácter, pero también tienen que tener conocimiento. Esa persona, si va a ir a la sala penal, tiene que ser un penalista. Tiene que conocer cómo es el tema en cómo se maneja el derecho dentro de un proceso. Mejor si ha sido abogado y si ha sido fiscal, porque conoce a veces ambos lados, ambas formas, ambas perspectivas. Y entonces le queda ser un mejor juzgador. Pero nosotros tenemos que exigir eso como uno de los requisitos previos, que tenga una especialidad en la sala donde va. ¿Cómo nosotros vamos a permitir tener jueces, ¿verdad?, que solamente, magistrados, que solamente han visto casos civiles o casos laborales y de repente lo vamos a tener en la sala penal? O viceversa. Eso es un imposible. O sea, realmente la especialidad tiene que valer. Esa persona me va a calificar a mí un recurso de casación y en su vida ha visto uno. Y yo creo que esto es absolutamente relevante a la hora de quién se va a escoger. Pero yo les decía a los diputados en la asamblea, en la comisión, les decía, señores, yo los veo aquí mucho discutiendo cuántos años es que tenemos que tener a un magistrado y cuántos años es que tenemos que tener a una procuradora. 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, si es de por vida, como en otros países. Y yo les digo, señores, nosotros no estamos para andar buscando fórmulas de otros países. Y la fórmula no necesariamente es 10 años, 15 años, 20 años, 5 años. Si yo tengo 5 años para una persona que es altamente capaz, es muy poquito. Y si tengo 10 años o 15 años para una persona que es un incapaz, es demasiado. Y entonces yo les decía, nosotros no solamente tenemos que tener la fórmula de cómo sacamos a una persona de estas ante un delito, ¿verdad? Vamos a poner que yo voy hoy día a procesar a la Procuradora General de la Nación, esto es para nivel de ejemplo, y yo ante quién tengo que ir, ante el Procurador General de la Administración. ¿Y qué pasa si él es amigo de la Procuradora? Entonces, y él es el único que puede activar la acción penal. Pues a mí me parece, y viceversa, Procurador de la Nación hacia el Procurador de la Administración, a mí me parece que es un despropósito tener a un monopolio de la investigación y que yo no tenga dónde más ir y que esa persona entonces empiece a ser déspota. Eso lo podemos cambiar en unos meses en la Constitución para que haya distintos entes investigativos de cualquiera de los procuradores. Primer tema. Número 2, vamos a poner que la procuradora es la persona más impoluta que ha habido en el planeta Tierra. Ejemplo. Ojo, que es un ejemplo, un decir. No estamos diciendo eso, por supuesto. Pero vamos a decir que la procuradora es la Madre Teresa de Calcuta. Pero resulta ser que es una persona que termina siendo incapaz, que no termina dando ningún resultado, que todos los casos lo pierde, pero la persona no ha cometido un solo delito. A pesar de que la persona no haya cometido ningún delito, pero esa persona es incapaz, no lleva caso, yo en mi empresa permitiría a una persona así 10 años. No, tengo que sacarla. Aunque la persona sea la persona más honrada, honesta, etcétera, si no sirve, hay que sacarla. Entonces, nosotros tenemos que dejar un espacio constitucional para que haya una salida por la ineficacia o porque la persona no sirvió para el cargo. Y eso no se le puede dejar de manera obvia al Ejecutivo porque tendría demasiada presión al presidente, tendría demasiada fuerza un presidente, pero se puede dejar una combinación que puede ser entre la Corte Suprema de Justicia o magistrados de ciertos niveles de la Corte Suprema de Justicia con una mayoría calificada en la Asamblea Nacional o una mayoría calificada en credenciales, es decir, más de 2/3 de la cantidad. Para que si el país se está dando cuenta, oiga, esta señora es, o el señor, para no personalizar, esta señora o señor, pueden ser lo mejor que ha dado el planeta Tierra en cuanto a honradez o lo que sea,
supuesto, pero esta señora no está dando ningún resultado. ¿No las vamos a aguantar 10 años? ¿No las vamos a aguantar 15? Eso simplemente riñe con la lógica. Y nosotros tenemos que hacer leyes que sean lógicas. Un último punto, aunque esto lo vamos a ir tocando en otros programas. Fíjense lo que acaba de pasar con el caso de Ricardo Martinelli. Nosotros nos acabamos de pasar casi 4 o 5 meses juzgando dentro del proceso del sistema penal acusatorio. Lo mismo está sucediendo, por ejemplo, con el caso del Gallego. También llevan varios meses ellos en juicio. ¿Qué pasa si a Ricardo Martinelli lo hubieran tenido que juzgar en la Corte Suprema de Justicia? Hubiese tenido que estar 9 magistrados, de acuerdo a cómo está la norma, 9 magistrados, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, todos los días durante 5 meses oyendo ese juicio. ¿Qué hubiera pasado con el resto de los casos civiles, con el resto de los casos penales, con el resto de los casos de la Sala Tercera Contencioso Administrativo? O sea, se paralizó el país porque hay un juicio a un diputado. Solamente eso nos tiene que decir que esa fórmula no funciona. Lo que nosotros proponemos es que haya un requisito de procedibilidad. ¿Qué quiere decir eso? La Corte únicamente revisa si se dan los requisitos para eso y si no hay ningún tema de persecución política como tal, como pasa en otros países. Una vez que ese requisito de procedibilidad, la Corte dice, se cumplen con los requisitos, el caso se lleva a la justicia ordinaria. Hace unos años atrás, aquí podía debatirse si el Ministerio Público tenía demasiado poder, que todavía tiene mucho, y si podía prestarse para una persecución. Pero hoy día, si ese Ministerio Público, si hoy la Procuradora quiere agarrarse conmigo en un pleito, ¿verdad? Ella puede enfocar a sus fiscales, ella puede hacer todo lo que quiera, pero yo también tengo la capacidad de defenderme ante un juez de garantía, y si ella pone 200 fiscales, yo pongo 200 abogados. ¿Okay? Entonces, ella viene con sus 200 fiscales, yo pongo 200 abogados y 200 comunicadores. Pero va a haber un juez de garantía que le va a tocar tomar esa decisión. Y ese juez de garantía, si a mí no me gusta su decisión, puedo ir a un tribunal de apelaciones. Y si eso no me benefició, puedo ir a un habeas corpus. Y si eso no me resultó, puedo ir a apelar ese habeas corpus. Entonces, hay suficientes garantías para que un diputado pase a la misma justicia que tiene que hacer el panameño común. Y bastaría un requisito de procedibilidad. Pero además, la gente que juzga todos los días en el sistema penal acusatorio y los tribunales que están ahí superiores son gente que maneja todos los días derecho penal. Porque a mí me daría mucha pena, y lo digo con el máximo respeto, porque posiblemente ellos tengan mucho más conocimiento que yo en otras materias, pero a mí me daría mucha pena estar debatiendo temas penales ante un magistrado de la Sala Tercera Contencioso Administrativo y ante magistrados civiles que a lo mejor no han visto un solo caso de sistema penal acusatorio en su vida, a lo mejor no saben ni de qué les hablo yo cuando les hablo de teoría del delito o cuando les hablo de teoría del caso, y resulta ser que esos son los que van a juzgar a una persona. Entonces, la mejor garantía que puede tener el país es que sean la gente capacitada la que va a revisar eso, la que va a saber si se cumplían con los procedimientos, si hay un debido proceso, etcétera, porque eso no lo conocen quienes no son penalistas. Entonces, la invitación va siendo básicamente a la Comisión de Gobierno y al presidente Nito Cortizo para que se abra este debate, porque hay propuestas que realizar y hay cosas que revisar. Yo particularmente no pienso que una procuradora debe estar 10 años en el cargo de manera regalada. Eso tiene que haber las fórmulas en que no puede estar o ella o un procurador de la administración que no están haciendo su trabajo, tienen que salir. El procurador de la administración abrió un caso esta semana en una investigación a la Procuradora General de la Nación. Procurador Rigoberto González, el país a usted lo está mirando. Usted sabe que lo que ha pasado en el Ministerio Público y específicamente en ese caso de Odebrecht no ha sido ni remotamente normal. Y sabe que lo que se ha hecho en ese caso ha sido con el conocimiento directo de la Procuradora General de la Nación. Yo a usted le pido
que se pare como un hombre de bien, que es la forma en que yo lo conozco a usted, que se pare como un hombre de derecho, que deje de tener temor a nada y que aplique lo que tiene que aplicar en derecho, porque ese caso se torció desde el Ministerio Público y una investigación suya debe traer resultados. Así lo dejo hasta el próximo jueves aquí Hablando de Frente.